Listo. Bueno, pues buenos días a todos. En esta sesión de nuestro seminario de vida artificial, vamos a empezar a ver los autómatas de Heiserman. Heiserman es un programador eh, y escritor de muchos libros de cómputo y demás. Me parece que vamos, tiene su currículum más o menos es que desde niño le gustaba armar robots, ha escrito más de 30 libros de diversas tecnologías sobre programación de computadoras, en la construcción de sistemas autoprogramables, y este es donde más ha trabajado. Tiene un libro que se llama Projects in Machine Intelligence for Your Home Computer, y, y este es un libro relativamente antiguo que realmente el título suena más impresionante porque inteligencia de las máquinas para tu computadora casera siempre suena así como sorprendente, pero cuando se escribió era cuando existían las computadoras como la Apple II, la Radio Shack TSR, Tandy Radio Shack, la Commodore 64, que eran microcomputadoras de 8 bits. Hoy tenemos procesadores de 64 bits y con un montón de memoria, pero cuando se escribió ese libro, Heiselman tenía acceso a la Apple y a la Radio Shack y trabajaba en BASIC, básicamente. Y bueno, es un libro simpático, porque yo creo que Heiselman, si no se dedicaba a la inteligencia artificial, por lo menos tenía algunas nociones interesantes y por eso da la impresión que sus ideas sobre vida artificial son razonablemente eh, como para como para analizarlas, ¿no? El nombre completo es David Heiserman y en el libro que les mandé, el PDF de este curso, viene el enlace a su wiki, ¿no? O sea, quién es y demás. Hay una empresa que se llama Tab Books, no sé si todavía exista, que saca muchos libros o sacaba muchos libros de computación y tenía algunos planes te vendían el primer libro, te lo daban por $1 y después tenías que comprar un libro al mes o un libro cada 2 meses y entonces mantenías como tu suscripción y eran más baratos. Y de esos libros apareció este que lo compré en su momento y parecía interesante. Y bueno, ¿qué es lo que hace Heiserman? Bueno, Heiserman decide definir una serie de criaturas que son básicamente los puntos en la pantalla, ¿no? En la pantalla gráfica de la computadora, los cuales se mueven de acuerdo a reglas específicas ciegas. Eso me parece así bastante pues bastante interesante de Heiserman porque finalmente muestra que algunas ideas sobre la vida artificial ya las tenía presentes, ¿no? Es decir, en la vida, en el proceso de la vida, hay una serie de fenómenos que son como automáticos, donde no pensamos. Les voy a poner un ejemplo. El caso tenemos, por ejemplo, las células cardíacas que permiten que el corazón lata, ¿no? Y se mueva, ¿no? Bueno, pues eso es un movimiento autónomo, pero es un movimiento que no hay una regla, no hay un sistema supervisor de semejante asunto, ¿no? Vamos, el corazón se mueve más rápido o más lento de acuerdo a si necesita más oxígeno o menos oxígeno, pero son reglas ciegas, no hay alguien atrás que está diciendo muévete, ¿no? Sino que las mismas células ya tienen esa capacidad de latir, ¿no? Son células especiales que laten, ¿no? Entonces, el punto es que Heiserman encuentra que puede crear unos bichos en la pantalla, ¿no? Que se muevan con ciertas reglas, ¿no? Y esos bichos funcionan un poco como funciona el sistema de la vida, ¿no? El juego de la vida de Conway, que uno pone las reglas y uno ve qué pasa, ¿no? Ya uno no interactúa, ¿no? El autor define, entonces, dos tipos de criaturas. Las primeras les llamó clase alfa, las cuales tienen un comportamiento que va más o menos así. Se inicia el proceso y uno de los bichos, puede haber muchos y hay que hacerlo para cada uno de ellos, ¿no? Se elige una respuesta que puede ser moverse a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, por ejemplo, o a una diagonal, ¿no? Dependiendo de cómo lo programen, ¿sí? Y entonces se intenta resolver, o sea, se intenta hacer el movimiento. Si ya se llegó, por ejemplo, si me quiero mover a la derecha y ya topo con pared, pues obviamente voy a fracasar y entonces si me pregunto, ¿funcionó el poder moverme hacia la derecha? Si me dice que no, regreso y
y lo vuelvo a intentar, ¿no? Entonces ahí me quedo como ciclado, pero si no funciona, o sea, si funciona, intento de nuevo con otro siguiente, hacer otro siguiente paso, ¿no? O sea, me voy moviendo, pero cuando llego a una pared y ya no funciona porque choco con la pared, entonces pido otra respuesta al azar, pido otro movimiento al azar, veo qué pasa y lo vuelvo a ejecutar, ¿no? Si vuelve a aparecer el movimiento a la derecha, pues sigo chocando contra la pared y no me muevo. Si cambia de dirección, pues ya me muevo sin problemas y si funcionó, vuelvo a intentarlo y me sigo moviendo hasta que choque contra algo y entonces vuelvo a pedir por otra opción. Entonces es un programa como de la clase alfa, de acuerdo a este algoritmo. Si toma una dirección, ¿sí? Elige una dirección al azar y ya eligió la dirección y se empieza a mover, la intenta y si la puede hacer, intenta la siguiente, intenta la siguiente, intenta la siguiente, intenta la siguiente, hasta que tope con pared o ocurra algo que no pueda solucionar y entonces si no puede resolverlo, entonces busca una nueva respuesta, ¿no? Ese sería el comportamiento de las criaturas que le llamaba así clase alfa de Heiserman, ¿sí? En realidad el movimiento es muy elemental y, por ejemplo, podría ser parecido a mover una pelota, por ejemplo, en vertical o en horizontal, por decir algo, ¿no? Que topara con pared y fuera de izquierda a derecha y regresara, ¿no? Porque se selecciona una respuesta al azar. Si me muevo de arriba hacia abajo, igual, ¿no? Rebota la pelota hacia arriba o hacia abajo, ¿no? El bicho va caminando hacia arriba, choca y ahí cambia la dirección, pero si no ha chocado, sigue moviéndose hacia arriba hasta que choca o se detiene por alguna razón y entonces cambia la dirección en ese momento, ¿no? Entonces la respuesta siempre es azarosa, pero es azarosa cada vez que ya no se puede ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, estas criaturas, de acuerdo a Heiserman, son poco inteligentes porque, dice él, no tienen memoria del pasado, que ese es un concepto que no aparece en los autómatas, ni en los autómatas celulares unidimensionales, ni en el juego de la vida, ni en el de von Neumann, en ninguno de esos aparece esta idea de tener memoria de un evento. Simplemente las criaturas alfa buscan una respuesta y si puede ejecutarse, o sea, si pueden, la respuesta es, buscar una respuesta significa en este contexto moverse a algún lado, ¿no? Si se puede hacer, lo hacen. En caso contrario, busca una nueva acción a ejecutar. Podría pasar de pronto que la criatura alfa no encontrara una respuesta y entonces el sistema se cicla infinitamente, ¿no? El algoritmo de esto es el que pueden ver, dejen que se los pongo en la pantalla. Está en el libro, pero bueno, se los pongo aquí. Es un diagrama de flujo muy bobo. O sea, lo único que hace es inicia el proceso en la parte de arriba, elige una respuesta, que es qué movimiento quiero hacer, intento el movimiento, pregunto, ¿funcionó? Sí, sí. Intento otra vez el movimiento, ¿funcionó? Sí, sí. Intento, pero si no funcionó, entonces regreso después de inicio y busco una respuesta más sensata, o sea, una nueva respuesta, a ver si puedo yo moverme en otra dirección, ¿no? Porque ya en la dirección que me estoy moviendo no me puedo mover. Si la respuesta al azar me da la misma dirección, vuelvo a buscar otra solución y así sigo, insisto en ese asunto, ¿no? Pero lo que les digo, una de las cosas que me pareció ingeniosa de Heiserman es la idea de tener memoria de lo que pasó antes, ¿no? Y entonces Heiserman decide crear un segundo tipo de criaturas que llamó clase beta, la cual tiene memoria de encuentros pasados con su medio ambiente. Y el diagrama de flujo de a ver si cabe, hacia aquí cabe. El diagrama de flujo de esa imagen es ¿no? A mí no me gustan mucho los diagramas de flujo, pero en algunos casos son funcionales, ¿no? Por ejemplo, iniciamos, elige una respuesta al azar, la intenta, si funciona, dice sí, y regresa como en el algoritmo anterior, ¿no? Pero si no funciona, busca en la memoria cuáles han sido las acciones anteriores que han funcionado, elige alguna, que puede ser al azar, de esa lista de
acciones, podría tener una memoria, no sé, digamos un arreglo de 10 acciones anteriores, ¿no? Y la intenta, si funciona, la recuerda y vuelve a intentarla y vuelve al algoritmo inicial de las criaturas alfa. Si no funciona, elige una respuesta al azar y la intenta, y si funciona, la recuerda y regresa. Es un poquito más sofisticado el algoritmo de las criaturas beta, ¿no? Pero eh, tiene este componente de recordar del pasado, ¿no? Y yo no sé, esto, bueno, está bien, es un modelo donde se considera esta posibilidad de poder cambiar las acciones de acuerdo al pasado, como pasa con los seres vivos, ¿no? Los seres vivos adquieren experiencias y demás, ¿no? Me parece que es un paso demasiado amplio o demasiado grande como para poderlo tomar en cuenta como un fenómeno inteligente, pero está ahí puesta por lo menos la idea, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? O sea, Heiserman es probablemente el único de los investigadores que yo he estudiado que por lo menos en un principio deciden ponerle memoria a cada bicho, ¿no? Y bueno, obviamente los bichos se comportan todos tienen movimientos al azar y hay que se ponen varios bichos, no se pone un solo bicho, se ponen varios y se va procesando todos como en paralelo, ¿no? Desde luego que como tenemos una máquina secuencial, pues procesamos uno por uno y cuando ya tenemos todos, pues vamos, para la velocidad de proceso, pues nos parece que lo está haciendo al mismo tiempo, aunque sabemos que lo está haciendo secuencialmente, ¿no? Entonces, fíjense, las criaturas beta empiezan su vida con una selección igualmente aleatoria, como en el caso de las alfas. Intentan ejecutar la acción, un movimiento, el que sea, y guardan en memoria si la selección funcionó o no. Si funciona, la criatura sigue haciendo lo que la selección azarosa inicial le dice, es decir, sigue el proceso de las criaturas alfa. La diferencia con respecto a las primeras, a las alfa, es que cuando la selección deja de funcionar, entonces la criatura beta no busca un nuevo movimiento, sino que se va a la memoria que tiene y toma la acción tomando un valor que bien podría ser del arreglo de 10, tomar alguno de esos, ¿no? Entonces, fíjense, una criatura beta, dice Heiserman, nace con la memoria nueva, sin recuerdos de nada, la cual se va llenando en la medida que el proceso se ejecuta. Si la criatura no encuentra ninguna referencia al pasado, entonces elige una nueva selección azarosa e intenta ejecutarla. En todos los casos, nos referimos a criaturas que simplemente se mueven en la pantalla. Esas son las selecciones que el sistema hace al azar. Y si encuentra un valor que puede funcionar, lo guarda en su memoria. Heiserman escribe los programas en AppleSoft Basic, que es el Basic que tenía el Apple II, y Radio Shack Basic. Lo que se ve es un punto en la pantalla que se mueve de acuerdo a las selecciones que se generan al azar. Bueno, la pregunta es si podríamos decir que estos comportamientos tienen alguna inteligencia, ¿no? Porque la verdad es que pues, se ha abusado del término inteligencia artificial o inteligencia de las computadoras o inteligencia de las máquinas, porque de qué tan inteligentes son es un decir. Miren, en el año 2001 fue cuando fue el 9 de septiembre, fue cuando chocaron los aviones con las Torres Gemelas del 2001, creo que fue esa fecha. Bueno, yo ese día en la mañana tenía una cita, yo estaba haciendo unos artículos para una revista de tecnología por internet, un portal, y me habían invitado a que viera ahí por el parque, creo que está por el Parque Hundido, no me acuerdo exactamente bien, no, sí, no sé si está por el Parque Hundido más lejos. Bueno, había un edificio que decían que era un edificio inteligente, y entonces, pues yo quería saber de qué hablaban cuando era inteligente. Y una de las cosas que tenían era, por ejemplo, que tenía unas ventanas que se ponían oscuras en la medida que el sol les caía, ¿no? Entonces eso era una de las cosas que se podían hacer. Y otra cosa que tenía era que tenían 4 elevadores o 3 elevadores, entonces tú apretabas el botón para subirte en el elevador y un sistema supuestamente inteligente traía el elevador más cercano a ti. Bueno, eso de que eso es inteligente me suena un poco curioso, porque miren, en la Apple II, en los discos de 5 1/4, que eran unos discos negros así cuadrados y que adentro estaba el disquete en el sobre cuadrado,
seguramente los habrán visto en algún momento. Bueno, en el Apple II había esos discos. Y el disco tenía un track de los 35 tracks que tenía, que eran como circunferencias, digamos, cada vez más chicas hasta el centro, ¿no? Y en cada track cabía cierta cantidad de información. Y los programadores de la Apple habían puesto en el sistema operativo que el track donde estaba el directorio de los archivos se encontraba a la mitad del disco. Y uno se preguntaba, ¿y por qué no lo pusieron al principio en el track 1 o en el track 0 o en el último track, ¿no? No, la idea era tratar de minimizar la velocidad, es decir, la cabeza lectora se tardaba la mitad del tiempo en llegar a cualquier lado, porque si yo quería leer el directorio del disco, me tenía que mover a lo más la mitad. O sea, si estaba en un extremo, me movía a la mitad. Pero si no estaba en un extremo, me movía rápidamente con la cabeza al track de en medio, y entonces queda el 18, me parece, y ya con eso llegaba más rápido. Y el más rápido significa 10 milisegundos más rápido, ¿eh? Pero eso con el tiempo, pues era importante, ¿no? El tiempo que puedas ahorrarte en cada situación. Igual los programas de ajedrez, que yo he tenido bastante contacto con ellos, por ejemplo, los programadores buscan de alguna manera ahorrarse hasta el último milisegundo, ¿no? Entonces son muy eficientes porque el tiempo es crítico, ¿no? El analizar jugadas requiere de tiempo y es una de las limitaciones de los programas que juegan al ajedrez, es el tiempo que tienes para hacer una jugada. Entonces trataban de sacar ventaja de eso y maximizan todo lo que se puede maximizar, ¿no? Así que decir que porque un elevador se tarda menos en llegar, pues es el equivalente a lo que yo les decía del disco en la Apple II, ¿no? El disco flexible, pues la cabeza lectora se tardaba la mitad del tiempo, ¿no? Pero podemos asignarle eso inteligencia, como un proceso inteligente, bueno, o como que está lejos, ¿no? Igual, pues obviamente, no hay ninguna voluntad de las criaturas, de las células que usa Heiserman, como para suponer que aunque tengan memoria, esa memoria la usen de manera inteligente, ¿no? Más bien es otro proceso un poco ciego, ¿no? Y lo que se pregunta a Heiserman es investigar hasta dónde hay un comportamiento autónomo que además se vuelva complejo a partir de reglas tan sencillas. Si recuerdan los autómatas como los de John Conway en el juego de la vida, se generan situaciones muy complejas, ¿no? Y se generan patrones muy interesantes que, por ejemplo, van creciendo hasta que se convierten en una naturaleza muerta o llegan a un sistema oscilatorio. Y la pregunta es, esos sistemas oscilatorios, ¿cuánto más pueden aguantar, no? O sea, vamos, son oscilatorios siempre, pero son las reglas ciegas las que logran ese tipo de fenómenos. El caso está en que en el caso de Heiserman, usando programas escritos en BASIC, cuyo código está todo en el libro que se puede transcribir, o sea, hay que escribirlo, hay que copiarlo, pero que por cierto, el libro quizás tendría, no sé, 50 cuartillas o 60 y el código tiene 150 páginas de código, ¿no? Porque hace muchas versiones de sus programas y los pone para dos tipos de BASIC, el de la Radio Shack y el del Apple II, ¿no? Y la pantalla gráfica y son diferentes para cada plataforma, ¿no? Bueno, pero parece ser, dice Heiserman, que las criaturas alfa y beta se parecen mucho, pero bueno, tienen mucho las beta de las alfa, pero las criaturas beta parecen ser más inteligentes, es decir, como que tienen más flexibilidad. Sin embargo, entonces decide poner en la misma arena, en la misma situación gráfica, tanto partículas alfa como betas, y se pregunta qué pasará, cómo competirán entre ellas. El autor propone un mecanismo muy simple para el comportamiento de sus criaturas. En el caso de las alfa, dice, tienen 50% de decidir si eliminan a su competidor cuando choca contra él o bien no hacen nada. Entonces, ¿qué puede pasar? Viene un bicho alfa, choca con otro bicho, que puede ser un beta, ¿no? Y
y lo que puede hacer es ignorarlo, ¿no? Choca y no pasa nada, o bien lo elimina cuando choca, ¿no? Para las criaturas beta, el comportamiento es similar. Cuando esto ocurre por primera vez, pero en este caso, las criaturas beta se van formando una memoria de los hechos pasados y del cómo han actuado en este momento. Ese comportamiento se repite cuando ya existe el antecedente. Podemos decir que las criaturas beta tienen memoria del pasado, mientras que las alfa no se acuerdan jamás de lo que pasó anteriormente. Entonces, si ponemos bichos alfa y bichos beta, que pueden ser de diferentes colores, y chocan, el que le pegue al otro, ¿sí? Puede decidir a través del azar si termina con la vida del rival o si lo ignora y ya es otra jugada, ¿no? Otro movimiento. Y bueno, y las criaturas beta pueden recordar lo que pasó, pero tampoco tienen voluntad, o sea, no tienen conciencia de lo que pasó, es decir, tienen solamente recuerdos de lo que pasó antes, pero no valoran si es bueno o malo, es decir, chocan con otra partícula, con una criatura alfa, chocan y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa ahí? Bueno, ya yo tengo en mi recuerdo, si no tengo ninguna acción predicha, tengo en mi recuerdo que la primera vez que lo hice, entonces se hace al azar y a lo mejor liquida a tu rival y entonces mata al bicho alfa. Y después cuando choca con el siguiente, si no tiene acción, como ya tiene memoria, se va a su memoria y decide a través de eso si puede, si lo quita, si lo mata o si sigue. Y probablemente tome, si solamente tiene acciones donde los ha matado, pues probablemente vuelva a matarlo, ¿no? Pero no tiene memoria en el sentido de que valora lo que pasó antes, ¿no? Simplemente lo ejecuta de acuerdo a sus pasos anteriores, ¿no? Ok, entonces, el experimento consiste, dice Heiserman, en poner muchas criaturas alfa y beta en la misma arena y correr el programa hasta que quede un solo ganador. Heiserman se pregunta, ¿qué criaturas tendrán más chances de ganar o ganan más veces? ¿Sí? ¿Y ustedes cuáles creen que debería ganar? ¿Las que tienen memoria o las que no tienen memoria? ¿No? ¿Cuáles creen que deberían ganar? ¿Quién me dice? ¿Quién qué les diría su, ¿cómo se llama? Su intuición. ¿Alguna idea? Las que tienen memoria, ¿no? Suena que... Yo pensaría también que las que tienen memoria son las que probablemente puedan ganar porque tienen más, pues tienen cierta experiencia del pasado, ¿no? Eso parece ser. Pero lo que fue curioso fue que Heiserman encontró que las criaturas alfa tienden a ganar más veces que las beta. Y la pregunta que se hace es por qué se da este hecho, ¿no? Yo esperaría, como tú, que las criaturas con memoria sacaran provecho de esa experiencia pasada. El autor, David Heiserman, concluye que eso era de esperarse, pero el mecanismo inicial para que una criatura beta decidiera qué acción tomar al chocar contra un alfa se decide en un 50% de posibilidades a favor de eliminar o bien dejarlo vivir. En este caso, la primera elección azarosa de alguna manera condena el futuro de esa criatura beta. Exacto. Si yo la primera vez que yo soy beta y choco contra una criatura alfa, entonces como no tengo memoria de ningún hecho pasado, saco al azar y entonces supongamos que digo, liquido a mi adversario. Y entonces ya siempre que choque, voy a ir a mi memoria y ver qué es lo que pasó y entonces voy a tomar la acción de eliminar al rival. Ahora bien, si la primera elección azarosa dice que permita que sobreviva al contrario, entonces siempre va a sobrevivir, ¿sí? Y eso hace que de alguna manera, cuando las posibilidades son de eliminar al antagonista, eliminar al rival, sí se comportan siempre eliminando al rival. Y esas veces gana más veces la criatura beta. Pero como esa opción se hace el 50% de las veces, ¿sí? Entonces el 50% de las corridas del programa, probablemente la criatura beta no pueda ganar. Ahora, fíjense, las criaturas alfa tienen un 50% de posibilidades de eliminar al adversario o dejarlo vivir. Bajo ese criterio, es una cuestión de simple suerte, de azar, ¿no? Que una criatura alfa sobreviva por mucho tiempo e incluso emerja como la ganadora en la arena, se da por ese proceso de suerte. Lo que está claro es que las criaturas alfa tienden a ganar más veces en este juego y eso podría demostrar que la memoria de los hechos pasados para repetir acciones conocidas
no necesariamente es lo adecuado porque las decisiones tomadas originalmente quizás están mal de raíz, ¿no? ¿Sí? Si yo elimino, entonces, si yo elimino al rival a través de una decisión azarosa la primera vez, ¿sí? Y después me acuerdo de esa, como el concepto de memoria no tiene concepto de la valoración del hecho, ¿sí? Entonces, la memoria, la experiencia pasada es ciega, ¿no? Se hace siempre igual, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, piensen yo siempre he pensado que la física, por ejemplo, no tiene moral. Y no tiene moral porque nunca valora, la física misma no valora los hechos que ejecuta. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que yo disparo una pistola, ¿no? Bueno, si yo disparo una pistola y sale una bala, la bala puede salir, que puede ir contra un ser humano o puede ir contra la pared o puede ir al cielo, a donde se me antoje, ¿no? Y entonces, cuando yo disparo un arma, la bala puede llegar a un ser humano y matarlo, ¿sí? Y eso, no hay moral atrás de eso, ¿no? La bala ejecuta la acción ciega de acuerdo a las leyes de la física y llega a sus últimas consecuencias de acuerdo a las propias leyes de la física, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay moral, no hay valoración de algo que está bien o que está mal hecho. La física no reconoce de la moral, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en eventos como entre abogados, ¿no? Los abogados trabajan con un esquema de antecedentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un juicio por algo, ¿no? Y a veces uno de los abogados encuentra un caso similar donde ya se dio una sentencia por alguna razón y entonces, pues obviamente ya hay un antecedente, hay un precedente que se puede tomar en cuenta de manera legal para llegar a término el juicio con una resolución que parezca razonablemente buena, ¿no? Pero los abogados viven en un mundo donde las reglas del juego no son ciegas, sino que se valoran y se toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, matar a una persona no siempre es malo, bueno, nunca es bueno, pero no siempre es, no siempre es malo en el sentido que si mato a alguien en defensa propia, ¿no? Si me quieren matar y yo me defiendo y lo mato, pues entonces en defensa propia soy susceptible de ser liberado precisamente porque me defendí por defensa propia, ¿no? Ahora, si mato en otras condiciones, pues posiblemente sea culpable de homicidio y entonces las consecuencias sean otras, ¿no? Bueno, Heiserman, yo diría, Heiserman es un capitulito realmente porque no siguió, yo no he visto más cosas que hace él se dedica más aparte de la robótica, ¿no? Y Heiserman fue pionero realmente en el tema de la vida artificial, pero no va muy lejos. O sea, la conclusión sería que inició bien, se le ocurrió estas ideas de las criaturas alfa y beta, y las puso a jugar en su computadora y después como que se fastidió y ya no siguió más allá, ¿no? Por ejemplo, algo interesante sería crear un factor de reproducción y de replicación, ¿no? Y de esa manera sus autómatas son más que un interesante juego, ¿no? Como que como lo tiene programado, es bastante aburrido con el tiempo, ¿no? Después de un rato te fastidia ver los puntitos que se mueven y que no pasa nada, ¿no? Pero como en el juego de la vida, por ejemplo, que hay reproducción y que hay muerte, ¿no? Que son dos fenómenos de la vida misma también, pues entonces tenemos algo mucho más interesante que se puede estudiar, ¿no? En el caso de Heiserman, se quedó ahí en el camino y sus autómatas no son más que un jueguito que se torna muy aburrido con el tiempo, ¿no? Pero sí creo que sería interesante, sus ideas son interesantes para, para empezar en el juego de la vida, ¿no? Y bueno, aquí eh, déjenme mostrarles un video. ¿Ah? ¿Ya no está? Oh, qué triste. A ver, déjenme ver si encuentro otro. Había un video, pero parece que lo han quitado. Qué triste. Bueno,
de todas maneras, no hay que preocuparse demasiado. Hay un sitio en internet que permite simular diferentes computadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los juegos de Heiserman, un personaje que se llama Stargunner reescribió los programas del libro de Heiserman para correrlos en su maquinita, que era una Texas Instrument 99, y como probablemente ninguno de nosotros tenemos una de esas, ¿sí? Podemos simular el juego de Heiserman con un emulador, ¿no? Y en el libro pongo un pie de nota, que es el número 27, me parece, que es donde pongo los enlaces para que puedan, si quieren ver cómo funciona, ¿no? Yo no lo programé, me dio mucha pereza, soy franco y sincero, me dio mucha pereza hacerlo, ¿no? Pero, de alguna manera, está el listado que pone, bueno, habría que copiarlo, es fácil copiarlo acá porque obviamente nada más copiamos y pegamos, ¿no? O sea, en un archivo de texto y lo podemos correr en el emulador, ¿no? Yo no lo hice aquí, pero eso se puede hacer y entonces podríamos tener ver cómo funcionan los autómatas de Heiselman, ¿no? No me parece ni siquiera como que un buen ejercicio programarlo para de tarea, entonces nos lo vamos a brincar, pero lo que sí es importante es que las ideas de Heiselman no son tan fuera de lugar, ¿no? Pero se queda muy en el camino, ¿no? No se mete más a fondo. Tengo la impresión que se podrían hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en la arena donde se ponen los bichos, se podrían poner como cajas o obstáculos, ¿no? Y entonces podríamos tener otras interacciones cuando se choque contra algo que no son bicho, ¿no? Y eso podría ser interesante también. Igual, podríamos buscar que con el tiempo, que al azar se pudiese cambiar sin la dirección de los bichos, sin necesidad de que no pudiesen hacer otra cosa más que cambiar, ¿no? O sea, siempre me voy moviendo hacia un lado, pero a lo mejor después de ciertas regeneraciones me podría yo cambiar, ¿no? Y déjenme ver si encuentro aquí, es que estaba viendo. Bueno, están los listados y demás, ¿no? No le presto mucha atención en el sentido que les digo, se quedó muy en el camino, ¿no? Es un libro muy gordo, en pasta dura incluso, pero sí deja mucho que desear, porque empezó bien, pero después ya no siguió, ¿no? Entonces, eso fue un poco de pena porque no, hubiera esperado más, ¿no? Pero bueno, es un camino que bien podríamos nosotros reiniciar, ¿no? Para trabajar con este asunto, ¿no? Stargoner está en el pie de nota, en el primer enlace, aparecen los comentarios de Stargoner y de lo que hizo para programar este asunto, ¿no? Entonces, ahí están y pueden verlo y bueno, pues ya ustedes mismos dirán si lo hacen, si les gusta o si les parece. Pero sí creo que se quedó un poco en el camino esto. Estaba el video, pero también dice que está, no está. A ver, déjenme ver. Denme un segundo a ver si lo encuentro. Parece que no. Bueno, obviamente, una de las cosas importantes de estas simulaciones de vida es que no necesitamos pues mucho material, no necesitamos hardware, no necesitamos robótica, ¿no? Sino que simplemente necesitamos saber programar y en eso son expertos ustedes porque pues estudian una carrera particularmente en ese tema, ¿no? Entonces, eso ahorra muchas dificultades que tienen que ver ya cuando se quiere hacer máquinas reales, ¿no? Están las máquinas como las déjenme mostrarles, como estas dejen que les pongo aquí el
el video. Ese es Boston Dynamics, que bueno, obviamente es un robot que agarra cosas, las tira, ¿no? Es increíble lo que pueden hacer. Y déjenme decirles que este tipo de robots, ya la NASA tiene un contrato con ellos para mandar un robot de esta naturaleza, no de esta naturaleza en particular, pero un robot que sea mucho más flexible que un carrito, ¿no? Sí, va a tener brazo mecánico y va a poder mover cosas y agarrar cosas. Y Boston Dynamics tiene un montón de robots así, ¿no? Y nada más, déjenme ver si me paso aquí a YouTube y le pongo Boston Dynamics. Bueno, aquí está. Y tienen montones de robots, ¿no? Tienen, por ejemplo, que bueno, de alguna manera son robots relativamente, inteligentes. O sea, miden 1000 cosas y la verdad, tienen visión, ¿no? Y se mueven como perros y demás, ¿no? Entonces, son empresas de alta tecnología que pues, les debe ir muy bien, pero también tienen mucho desarrollo tecnológico y deben ser muy costosos sus desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen muchos videos esta gente. Tiene cosas muy padres, la verdad, sí vale la pena echarle un vistazo a algunos de los robots. Tienen unos que son, por ejemplo, fíjense, este robot de acá, se para de cabeza. Bueno, no juegues. Ese es un robot, ¿no? No es una animación, ¿no? Es increíble lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues obviamente, esto no demuestra que estén vivos, ¿no? Son robots, al final de cuentas, ¿no? Y mantienen el control y no se caen, y si se caen se levantan, ¿no? Y es increíble lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, eso es pero regresando a nuestro tema, ¿no? Lo que tenemos en este caso es sistemas relativamente sencillos, ¿no? Que nos permiten entender algunos conceptos de la vida. Eso es lo que importa, ¿no? Y, por ejemplo, fíjense, frente a Conway que pone vida, muerte y reproducción, los bichos de Heiserman tienen vida y muerte, pero no tienen replicación, no se pueden reproducir, ¿no? O sea, no hay ningún mecanismo. Y lo que sí habría que considerar como interesante es el hecho de haberles puesto inteligencia, no inteligencia, ponerles memoria, ¿no? Aunque esa memoria no lleva ningún concepto de evaluación de los hechos anteriores para tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, seguiremos en este camino y nos vemos el viernes y les dejo la siguiente tarea, ¿no? Así que no sé, dudas. ¿Todo bien? Bueno, si todo está muy bien, entonces terminamos temprano y nos vemos. A ver qué pasó, Cristian. Cuéntame. Profesor, ¿me escucha? Sí, totalmente. Ah, ya, sí, era el de la pregunta en el WhatsApp sobre la tarea, Sí, porque, o sea, no sé si me quedó claro si eran las dos cuestiones de programar el juego de la vida sí. y los screenshots como de unos 5 o 6 pentóminos y unos Sí, 5 sí, con que screenshots. pongas 4 o 5 de la secuencia, Ajá, de los pentónimos, ya pentóminos, con eso es suficiente. pero si es programar también el juego. Sí, claro, claro, el juego Ok, sí lo tienes que programar. ok, Puedes tomar perfecto. de base alguno de los juegos que hay mucho código abierto, pero sí sugiero que lo hagas, es un ejercicio simplón, o sea, no es muy Claro, difícil. Y además que tengas la posibilidad después de que tú propiamente las puedas reglas, cambiar ¿no? las reglas del juego, ¿no? Ajá, O perfecto. sea, la idea es que das tu juego, si te agarras un juego de la vida y le pones tu nombre, bueno, pues es difícil que yo investigue dónde está o que me Sí, aplique claro, demasiado. O sea, no es no soy policía, pues no vengo a dar, o sea, lo que sí, yo es que aprendan, ¿no? Entonces, si sí, haces sí, el sí. programa, entonces el plan es que tú después puedas decidir fácilmente cambiar las reglas, ¿no? Ok, ¿Sí? Entonces, de perfecto. hecho, te voy a decir, en el wiki de Ujú. Conway Wikipedia, o así, el de Wikipedia de Conway, ahí viene, creo que hay un programa, no sé si viene el código fuente, pero ese permite ya también cambiar las reglas.
Y mucha gente le ha Ya. cambiado las reglas y ha encontrado cosas interesantes y otras que no sirven para nada, ¿no? Mm, Pero me gustaría que lo hicieras. Es un ejercicio de programación relativamente sencillo y Ok, que y además es fácil de demostrar que lo está haciendo bien porque lo puedes probar contra cualquier cantidad de programas del juego La Vida, claro. ¿no? Ujú. Y entonces ver si lo está haciendo bien o no, ¿no? Ok, perfecto. Pues son ¿Vale? esas dos cosillas. Va, Vale. Muchas fenomenal. gracias, Entonces, profesor. si no pueden entregar por alguna razón el, el viernes, pues entréguenlo a más tardar el lunes, ¿vale? Les doy chance para que lo entreguen el lunes. No traten de entregar a tiempo, ¿no? No hay una restricción. Miren, lo que les decía al principio del curso, en un seminario la idea es informarse de lo que hay, ¿no? Y bueno, pues tenemos que buscar una manera de evaluación y por eso se dejan estas tareas, ¿no? Pero lo que quiero es que aprendan las cosas que se pueden hacer y a lo mejor el tema les termina interesando como para hacer una tesis de licenciatura o alguna cosa así, ¿no? A mí se me ocurren muchos temas, por ejemplo, con el juego de la vida, ¿no? O bien con los autómatas celulares unidimensionales o los mismos criaturas de Heiserman, se pueden hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Sí, me pregunta Orlando si lo puede hacer en Unity C Sharp. Puede ser en lo que sea, en el lenguaje que sea, pero en lo que lo hagas me tienes que mostrar cómo, me tienes que mostrar el ejecutable y los fuentes, ¿no? El ejecutable, o sea, no, yo no tengo el C Sharp y el Unity instalados y entonces pues no voy a poder hacer todo el proceso de compilar y demás. Entonces me tienes que entregar el ejecutable y me tienes que encontrar, me tienes que mostrar lo que hiciste, ¿no? Y efectivamente, como dice Edgar Mendoza, pues lo puedes hacer hasta en Google Sheets, ¿no? Que Google Sheets que es como el Excel, ¿no? ¿O no, Edgar? Sí, pues sí, es como el Excel. Sí, ahí el juego de la vida está en Excel, está, ¿no? Y déjenme decirles que el juego de la vida se volvió tan famoso en los años 70 que los que usaban computadoras, que eran las macrocomputadoras, los mainframes, en los tiempos libres jugaban al juego de la vida, ¿no? Y lo jugaban en los tiempos muertos, porque el tiempo de cómputo era muy caro en ese entonces, ¿no? Comprar una computadora, un mainframe costaba millones de dólares, entonces no le ibas a usar para jugar el juego de la vida, ¿no? Pero sí fue el juego más programado en los años 70 probablemente, ¿no? ¿Sale? Bueno, dudas y comentarios siempre pueden ponerlos en el WhatsApp y traten de entregar a tiempo y nos vemos el viernes. ¿No? Puedo entregar mi proyecto desde un repositorio de GitHub, sí, donde me indiques claramente dónde está tu ejecutable y demás, sí, desde luego, sí, se vale todo eso, Jonathan. Bueno, nos mandan los enlaces a Jessica y a mí, a los dos, por favor. ¿Sale? Nos vemos, gracias.